Trabajando en vivo desde Moreno. Bueno, cambiamos totalmente de tema. Ayer había una cadena nacional en Venezuela, cumplía 81 años, la Guardia Nacional Bolivariana. En ese lugar estaba hablando el presidente Nicolás Maduro cuando de golpe se sintieron dos explosiones. La primera, que hizo asustar a todos, ustedes van a ver en un ratito la imagen del escenario en donde estaba hablando Nicolás Maduro, y se siente la explosión, el presidente mira para arriba, al lado había una mujer, ahora le vamos a preguntar a nuestro colega venezolano quién era esa mujer, se asustó. Mira, pon el tape, así la gente ve lo que pasó. Esto pasaba ayer en Venezuela, en este acto que encabezaba el presidente Maduro, ahí está. De la recuperación económica y Cuando se siente una explosión, fíjense, automáticamente lo van a cubrir al presidente, él quiere seguir hablando, no entiende por qué no se puede seguir hablando, no saben qué fue lo que pasó, una alarma se siente de fondo. Esa fue la segunda, ¿no? Esa fue la segunda. Había habido una primera explosión de nuestro país. Y fíjense esta imagen. De la recuperación económica. Esta era la transmisión oficial. Ahí está, esa fue la primera explosión. Automáticamente lo tapan al presidente, ponen esta imagen y ahí se ve la imagen completa de justamente la Guardia Nacional Bolivariana a quien le estaban celebrando estos 81 años. Fíjense lo que pasó en ese momento. No se sabe quién dio la orden o qué fue lo que pasó, pero la guardia se fumó, salieron todos corriendo. Lógicamente, ante una situación como esta, es terrible. Yo lo estábamos viendo en vivo desde la radio, estaba en Radio 10 haciendo el programa y lo vimos ahí, no podíamos creer lo que pasó. Después se viralizaron varias imágenes a través de las redes sociales. En una, por ejemplo, se puede ver un departamento incendiado completamente y allí la explicación de que había sido un dron, que lo vio la Guardia Nacional y que lo derribaron porque teóricamente el dron tenía explosivos. Se estampó contra un departamento, prendió fuego el departamento y de hecho las dos personas fallecidas creo que son las del departamento. Pero bueno. De nuestro país. Mirá, Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos. Bueno, pero estamos con nuestro colega Oswaldo Avedaño, que vino a visitarnos gentilmente en nuestro programa. Él es venezolano. ¿Cómo andás, Oswaldo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Hernán? Gracias por venir. ¿Qué fue lo que pasó? Vos me imagino que estás en contacto con tus colegas constantemente. ¿Qué fue lo que te contaron ellos de lo que pasó ayer en esta... ¿Dónde era qué era ese lugar? A ver, el lugar que veíamos ahí en las imágenes que presentaron era la Avenida Bolívar, sí, una de las principales avenidas de la capital venezolana, una de las más grandes y que, bueno, que tiene un nombre emblemático histórico para nosotros. Ayer, como bien lo decías, se estaba celebrando el aniversario número 81 de la Guardia Nacional Bolivariana y corregir, no hubo fallecidos durante este atentado, como lo catalogó el gobierno venezolano, que lo catalogaron como un atentado terrorista. Como periodista, ya todos más o menos en la opinión pública sabíamos por dónde iban a ir los tiros de las declaraciones del gobierno venezolano, que como bien se supo le atribuyeron esto a lo que ellos denominan como la ultraderecha venezolana y con su relación y el financiamiento con lo que es el gobierno de Juan Manuel Santos, el gobierno colombiano, así como el imperialismo que es de Estados Unidos. Este es el tuit que tiran los soldados de Franelas. Dice: la operación era sobrevolar 2 drones cargados con C4, el objetivo, el palco presidencial. Francotiradores de la Guardia de Honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo. Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy, pero es cuestión de tiempo. Sí, esta información que estás presentando empezó a calar en la opinión pública venezolana a partir de hoy, que fue cuando se empezó a viralizar. Esto es un grupo muy poco conocido de Venezuela, de hecho creo que la mayoría empezamos a conocer de este grupo a partir de este tuit que se están atribuyendo esta situación, este proceso cuando se escucharon estas detonaciones. Pero a mí me gustaría hacer un análisis de lo que está ocurriendo en Venezuela y es a partir de la desinformación que hay en el país. En el país vivimos con mucha desinformación, no se sabe, no se puede confiar, no se tienen fuentes verídicas y ya de por sí el discurso del gobierno venezolano ya se puede anticipar. Entonces, si partimos de esa premisa y si partimos de la premisa que el gobierno venezolano es quien controla la mayor cantidad del aparato comunicacional, entonces se pueden hacer varios análisis. El primero es: ¿a quién podría beneficiar esto? El gobierno venezolano es el más beneficiado porque esto le da hincapié para decir que sí, que el imperialismo, lo que es los sectores de ultraderecha, están conspirando para hacer algún tipo de atentado. Entonces, o sea, ¿vos decís que esto no fue un atentado?
Como periodista yo solamente me ciño a los hechos. Los hechos son que hubo 2 detonaciones y que evacuaron al presidente de la República. Las fuentes oficiales, que como periodistas nos tenemos que ceñir a las fuentes oficiales, Sí. tenemos el gobierno venezolano que, bueno, para bien o para mal, eso ya depende de la persona que consuma la información, tendrá que atribuir si es bueno o malo la declaración que está dando, pero la fuente oficial, que es el gobierno venezolano, está diciendo que fue un atentado terrorista. El ministro de Comunicación, así como la vicepresidenta de la República, que es Delcy Rodríguez, atribuyeron esto tanto a los sectores de la ultraderecha venezolana, al sector de la oposición, a los sectores del gobierno de Colombia, Juan Manuel Santos, que ya el gobierno de Colombia desmintió cualquier tipo de vinculación, cualquier tipo de participación con este tipo o esta situación irregular que se vivió ayer en Venezuela. Ahora, vos me estás respondiendo como periodista. Si te pregunto como venezolano, ¿qué me decís? ¿Esto fue un atentado? Como venezolano, esto para mí es humo, porque como venezolano ya yo pude anticipar, y si quieren pueden revisar mi timeline en Twitter, ya todo el mundo sabía que decir, bueno, esto se lo van a atribuir porque tenemos 14 años escuchando los mismos discursos, los mismos argumentos, las mismas situaciones, y se lo atribuyeron ¿a quién? A la oposición, se lo atribuyeron a lo que es el gobierno colombiano y se lo atribuyeron al Estados Unidos, al imperialismo. Entonces, este discurso, este tipo de retórica no es una novedad para nosotros, no es una novedad para los venezolanos y mucho menos es una novedad para los periodistas. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Gabriel Bastidas, que es el jefe de Vivoplay. Vivoplay es un portal venezolano, ¿no? Correcto. A ver, ¿cómo estás, Gabriel? Buenos días, Hernán Lirio, Osvaldo Bedani, te saludamos. Bien, gracias a ustedes. Saludos. ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué fue lo que vivieron ustedes? ¿Vos estabas en el lugar ayer presente cuando ocurrieron estas 2 detonaciones? No, estaba en mi casa viendo la transmisión de la cadena oficial y bueno, como todo el país, quedamos sorprendidos con la imagen de Maduro asustado, como resguardándose, y luego de los militares corriendo, que fue la imagen que pudimos ver en la transmisión oficial por los canales venezolanos. Gabriel, ¿cómo estás? Te hablo Osvaldo. ¿Qué tal, Osvaldo? Gabriel, tú que también trabajas en uno de los medios de comunicación de allá de Venezuela, ¿cuál sería tu opinión con respecto al discurso que dieron y al final las declaraciones tanto del ministro de Comunicación Jorge Rodríguez como las declaraciones de Nicolás Maduro? Bueno, el gobierno ha mantenido su retórica de acusar a factores externos como al gobierno colombiano, como al gobierno norteamericano, de aparentemente participar en una conspiración en su contra. En esta oportunidad elevó el discurso y ya los acusa directamente de participar en un supuesto atentado en su contra. Y nuevamente vincula a factores de oposición. La oposición ya emitió un comunicado agrupada en el Frente Amplio diciendo que con esto el gobierno lo que busca es excusas para evadir los temas sociales de la grave crisis que atraviesa el país, como la falta de insumos médicos, la falta de alimentos, la alta hiperinflación, la falta de servicios básicos como agua y luz. La oposición lo que dice es que con esto el gobierno lo que está buscando es evadir estos temas y evitar tratarlos, ¿no? Gabriel, quiero hacer un alto ahí con lo que estás mencionando, justamente con lo que es cambiar el tema y cambiar el foco noticioso de la opinión pública de lo que está ocurriendo realmente en Venezuela y pensar, analizar además esto que se vivió ayer, lo que es ahí en Venezuela y lo que fue lo que han denominado como el atentado. ¿Qué se puede esperar en los próximos días? La oposición venezolana ya lo que han adelantado es que se espera entonces que arrecien lo que son las detenciones arbitrarias, que arrecien la persecución con lo que es la oposición. Hay algunos dirigentes de oposición a los que han tratado de adjudicarles cualquier tipo de delitos, pero no han podido hacerlo. Pero entonces esto podría abrir la ventana para arreciar lo que es la persecución a lo que el gobierno denomina como la ultraderecha venezolana. Sí, ese es uno de los temores, Osvaldo, porque el gobierno permanentemente ha estado acusando a dirigentes opositores de promover una intervención extranjera, de promover un golpe de Estado. Igual, Gabriel, Gabriel, perdón la interrupción. Digo, si esto lo promueve el mismo gobierno, ¿por qué el susto que se pega a Nicolás Maduro ahí los tomó totalmente de sorpresa? No sé por qué se puede llegar a pensar que esto lo puede promover el gobierno.
cuando uno ve las imágenes, por lo menos desde acá, a la distancia, estamos a muchos kilómetros de distancia, ve las imágenes, lo ve a Maduro sorprendido totalmente, la gente que estaba con él también, de hecho la guardia, salen todos corriendo. Sí, o sea, el tema de que esto lo pueda promover el gobierno es lo que se comenta en la calle. Claro, no ha habido una vocería oficial que diga el gobierno es el que lo hizo o esto es un montaje. Desde la oposición, desde el Frente Amplio, lo que se ha dicho es que hay que actuar con responsabilidad y bueno, que al final discursivamente lo que ha hecho el gobierno es aprovecharse de esto, bien sea un montaje o no, para evadir los problemas sociales y no tocarlos. Tratar de cambiar la agenda pública, que en los últimos días ha estado muy intensa por la ola de protestas sociales que se ha desatado en los últimos 30 días, un poco más, iniciando con un paro de enfermeras que ya tiene casi 40 días y al que se han sumado empleados públicos de otros sectores como la estatal Corpoelec, que es la empresa de energía eléctrica, incluso trabajadores de la estatal petrolera también se han sumado a las protestas sociales porque obviamente sus salarios no alcanzan dada la hiperinflación que atraviesa el país. Gabriel, quería comentar contigo además otro de lo que se vivió ayer en el gremio de periodistas, que algunos equipos, entre esos uno del medio en donde tú trabajas, desaparecieron por unas 3 horas aproximadamente, luego fueron detenidos. ¿Podrías darnos más información de qué fue lo que ocurrió? ¿Cuáles fueron los argumentos del SEBIN para poder llevarse a los periodistas mientras estaban ejerciendo su función y están ejerciendo su labor? Antes de que responda, ¿qué es el SEBIN? Es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar. La inteligencia militar. ¿Desaparecieron periodistas? Por un lapso de 3 horas aproximadamente. ¿Cómo fue esto, Gabriel? Sí, bueno, nosotros en cuanto vimos la transmisión oficial por la cadena, que vimos que había sucedido este incidente, del cual no se tenía información, lo primero que hicimos fue enviar un equipo reporteril al lugar para intentar conocer qué era lo que estaba ocurriendo en la Avenida Bolívar, que es una de las principales avenidas de Caracas. Nuestra reportera con su camarógrafo y el chofer estaban recorriendo las calles